va a tener 4 bloques y cada uno de nuestros auxiliares le va a hacer una pregunta a los 3 pastores y los 3 pastores van a contestar esa misma pregunta. Ellos no saben cuáles son las preguntas. O sea, están nerviosos también. Espero que los auxiliares no los intimiden y ¡pum! Se pongan nerviosos los pastores. Pero van a estar bien, ¿verdad, pastores? Confiemos que sí. Claro. Espero que no nos abatanen. Listo, entonces ya paso el micrófono para que los auxiliares inicien la entrevista. El primer bloque se llama ¿Cómo era Jesús? Y tiene 3 preguntas. ¿Cómo ver a Jesús? ¿Cómo era Jesús? Y tiene 3 preguntas. ¿Cualquiera? La primera pregunta es, Jesús dijo que era manso y humilde. ¿Qué significa eso hoy? Ser manso y humilde. Manso y humilde. Yo primero le cedo la palabra al pastor Mario. Y yo le cedo la palabra al pastor Mauro. Bueno, mis hermanos, para todos muy buenos días y gracias por la invitación que nos hacen a participar de este panel de preguntas y respuestas. Muy amables. Bueno, cuando el Señor Jesucristo dijo que aprended de mí que soy manso y humilde, el Señor nos está invitando a asumir una actitud sencilla, una actitud en la que nosotros nos veamos delante de Dios de una manera muy sencilla, pero que nos veamos también a la luz de las otras personas con sencillez, es decir, que tratemos a las otras personas con sencillez, porque en la medida en que nosotros tratamos a las otras personas con sencillez, estamos demostrando que hay mansedumbre, que hay humildad en nuestro corazón, y la humildad implica también no creerse uno más de lo que uno es, pero tampoco menos. Ser lo que Cristo quiso que nosotros fuéramos. Bueno, aquí pensando en la respuesta y como hoy es un culto dirigido por los niños, ¿qué más descripción o qué características debe tener una persona mansa y humilde? Debe ser como un niño. Esa es la característica que yo puedo decir. Bueno, la primera inquietud que tenía es que cupiéramos. Y cupimos. Dios es bueno. Bueno, muchas veces para entender algo podemos pensar que no es eso. En el caso de la humildad, muchas personas asocian humildad con un estado económico. La humildad no tiene que ver con un estado económico. Es decir, puedes tener mucho, puedes tener poco y ser humilde o ser orgulloso. Entonces, me parece que es importante aclarar que la humildad no tiene que ver con eso. Y también me uno a las palabras del pastor Mario, ser humilde es reflejar a Cristo desde mi comportamiento, mis reacciones y la manera en que yo veo a los demás. Y manso no tiene que ver con una persona falta de criterio o de carácter. Manso tiene que ver con la capacidad de tener un espíritu enseñable y un espíritu dócil. Gracias. Cuando Jesús veía a la gente, sentía compasión. ¿Cómo mostramos eso con los niños? Bueno, compasión, desde cierta perspectiva, quiere decir padecer con, ¿sí? Y la compasión, ¿me repites la pregunta? ¿Cómo aplicar eso en los niños? Cuando Jesús... Ser compasivo. Ok. Padecer con los niños. Me parece que compadecerse de los niños es esforzarnos por comprenderlos. Empatía total. Y vivimos en una sociedad donde de alguna manera se desvirtúa la niñez. Y
Y allí es donde comienza la verdadera compasión, cuando yo me pongo en ese escenario y me esfuerzo y me comprometo por comprender a los niños, sus realidades, sus vivencias y sus luchas. Para mí eso es compadecerse. Viene a mi memoria el texto bíblico de que Jesús les dijo a los apóstoles cuando los niños se le fueron a acercar. Él les dijo a los apóstoles, dejen a los niños que se acerquen a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, la mayor prueba de compasión que nosotros vemos y el mayor ejemplo de compasión que vemos desde el punto de vista de la Biblia es cuando Jesús les reconviene a los apóstoles y les dice esto. Entonces nosotros, trayéndolo a nuestro contexto, yo debo ser compasiva con los niños en el sentido que yo debo tratarlos con respeto, darles el lugar, no ignorarlos y siempre brindarle, dejar la puerta abierta para que ellos tengan la tranquilidad que se pueden acercar a mí y que pueden dialogar conmigo. Cuando el Señor Jesucristo utilizó esta expresión en Mateo, dice, y el Señor tuvo compasión porque veía a la gente como ovejas perdidas que no tienen pastor. Hoy en día vemos muchos niños que aguantan hambre, que son maltratados. Hoy en día vemos muchos niños que por diferentes circunstancias a veces no tienen papá o no tienen mamá. Y son niños que llevan heridas en su corazoncito, aunque a veces ellos ni se dan cuenta. Son niños que llevan tristezas en su corazón, aunque ellos a veces no la perciban ni saben cómo expresarlo muchas veces, pero llevan heridas y dolores en su corazón. Tener compasión de ellos es, como adultos, tener en cuenta la dignidad del niño, abrazarlo, protegerlo, cuidarlo, acompañarlo, ser un guía para un niño. Entonces, tener compasión de ellos en la práctica es ser, como adultos, como padres, instrumentos de protección, de cuidado y de guía en el camino para los niños, para que los niños crezcan de la manera más adecuada. Si tuvieran que describir a Jesús en una sola palabra, ¿cuál sería y el por qué? En una sola palabra describir a Jesús, yo creo que la palabra que describe a Jesús es amor. Amor porque la Biblia dice, Dios es amor. Y cuando dice que Dios es amor, es porque Jesucristo vino a morir en la cruz por amor a toda la humanidad. Y cuando Jesucristo vino a morir en la cruz por toda la humanidad, dice que fue por amor. Dice la Biblia que Jesús le dijo a sus discípulos, yo los he amado hasta el fin. Entonces, cuando Cristo murió, cuando Cristo padeció en la cruz, padeció no solamente por los adultos, Él murió también por los niños. Él murió también para salvar a estas personitas que uno dice a veces las ve tan indefensas y como que uno dice, no, es que ellos no saben muchas cosas, no. Ellos son personitas que saben muchísimas cosas, que tienen su sabiduría infantil y por ellos también murió Jesús. Por lo tanto, la respuesta para la pregunta de si tuviéramos que definir a Jesús en una palabra, yo diría amor. Bueno, después de lo que dijo el pastor Mario, no hay mucho que decir, pero puedo añadir que Jesús es empatía, que Jesús es compasión. Entonces una sola compasión. Porque de la palabra que hablábamos hace un momento, es compasión porque Él se entregó tanto por nosotros que murió en la cruz para salvarnos, para salvar a toda la humanidad. Entonces, además de la palabra que describió muy bien el pastor Mario,
Es decir, que Dios fue empático con nosotros y por eso murió en la cruz, para darnos la oportunidad de conocerlo y de tener una nueva vida en Él. Bueno, obviamente, si pensamos en una palabra y dejamos por fuera amor y compasión, creo que la lista sería larguísima, interminable, de las palabras que describen a Jesús. Y recordaba el texto donde se habla de la humillación y la exaltación de Cristo, donde dice que Él, siendo Dios, se despojó y se hizo como uno de nosotros. Me alivia y me alegra mucho pensar en la palabra empatía. Se identificó totalmente con nosotros y Él se identifica con nuestras debilidades, con nuestras fortalezas, con nuestras luchas, con nuestros miedos, con nuestros odios, con absolutamente todo lo que significa el ser humano. Y como les dije, es una palabra que me alivia porque me ayuda a saber que Dios me ama, pero que también me comprende. Empatía. Muchas gracias por las respuestas. Este siguiente bloque se llama Jesús y los niños. La primera pregunta es, ¿por qué Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí? Qué pena adelantarme, no fue mi intención hace un momento. ¿Por qué Él dijo que los niños vengan a mí? Precisamente porque Él vio en los niños, o Él ve, y nos dio ese ejemplo en la Biblia y está registrado en la Biblia para que nosotros también lo veamos a los niños de la manera que Él los vio. Él los vio como la personificación de Él, ¿sí? De su santidad, de su amor, de su gracia. Entonces, por eso es mi concepto, es mi definición, que Él dijo que los dejáramos a los niños que vinieran a Él, porque nosotros los adultos tenemos la manía o la costumbre de ignorar a los niños. Si estamos de pronto en una reunión familiar y el niño quiere decir algo, entonces lo ignoramos. A veces ni nos damos cuenta que el niño quiere decir algo. Entonces, por eso Jesús dijo que dejáramos, dio ese término, para mí es mi definición, para que nosotros tuviéramos presente que los niños son parte importante de nuestras vidas, de la sociedad, y que sus opiniones hay que tenerlas en cuenta y no debemos ignorarlos, y también debemos tratarlos con mucho amor y con mucho respeto. Bueno, en Israel, para la época de Jesús, habían clases marginadas, así como publicanos eran marginados, y así como habían diferentes grupos de personas marginadas, había la tendencia a marginar los niños y a ignorarlos, como venía diciendo nuestra pastora Nancy. Así que cuando Jesús dijo, deje que los niños vengan a mí, es porque Jesús nunca quiere ignorar a los niños, sino porque los niños son valiosos para Jesús. Pero otra razón por la que Jesús dijo, deje que los niños vengan a mí, es porque Él dijo, porque de ellos es el reino de los cielos. En ese sentido, está diciendo que el reino de los cielos tiene que ver, lo identifica con lo que son los niños, y los niños son inocentes, son puros, una mente limpia, una mente pura, transparente. Y lo que Jesús estaba diciendo cuando dice, deje que los niños vengan a mí, es que los niños para nosotros se convierten en un sermón. ¿Qué sermón? Que cuando los vemos a ellos podemos decir, así es el reino de los cielos. Ingenuidad, pureza, transparencia, inocencia. Entonces, por eso Jesús quiso decir, dejen que los niños vengan a mí. Primero porque los ama, pero después porque quiso mostrar que así era el reino de Dios. Bueno, pienso que teniendo en cuenta el contexto en el que Jesús lanza esta frase, recordemos que los discípulos estaban reprendiendo
a los adultos que estaban llevando a los niños y de paso a los niños frente a él. Para mí las palabras de Jesús contienen un reclamo social que sigue siendo evidente hoy, porque de alguna manera marginamos a los niños. Desde casa los marginamos y pienso que la Iglesia Universal no es ajena a esta realidad, marginando a los niños y no dando, con frases como los niños son el futuro. No, los niños no son el futuro, son el ahora, son el ya. Y para mí Jesús aquí está lanzando un reclamo social para su época, pero también para nosotros. Gracias. ¿Qué creen que Jesús veía en los niños que los adultos a veces olvidan? Bueno, es que Jesús, como es amor, es perfección, Jesús ve más allá de lo que nosotros vemos. Entonces, yo creo que Jesús ve en los niños esa inocencia, como decía el pastor Mario, por eso dice que de los tales es el reino de los cielos, porque compara el reino de los cielos con los niños. Entonces, los niños son la máxima expresión de inocencia, de pureza, de santidad, como había dicho también. Los niños son la imagen pura de Jesucristo aquí en la tierra, o del reino de los cielos aquí en la tierra. Respuesta breve y concreta. ¿Qué ve Jesús en los niños? Jesús ve en los niños la imagen de Dios. ¿Qué ve Jesús en los niños? El cristianismo, absolutamente todo se trata de fe, de creer. Creemos en un Dios que no hemos visto. Creemos en unos hechos en el Calvario de los cuales no fuimos testigos. Para mí, Jesús ve en los niños eso. Los niños tienen una capacidad de creer sin restricciones que la vida y el caminar sobre ella a los adultos se nos va quitando. La capacidad de sencillamente creer. Gracias. ¿Cómo podemos hacer que los niños se sientan importantes en la iglesia? ¿Cómo podemos? Wow. Pastor. Gran pregunta, pastora. ¿Cómo podemos darles la importancia, hacer que los niños sean importantes en la iglesia? Es primero como padres, que los padres asuman su rol de padres, dándoles el lugar a los niños que merecen en la iglesia, porque hay padres que a veces no se preocupan si vienen los niños a clase, si no vienen los niños a clase, si los traen a que aprendan de la palabra de Dios o no. Entonces, todo nace desde el hogar, que los padres le den el lugar a los niños que merecen en la iglesia. ¿Cuál es? Que vengan a aprender de Dios, que vengan a instruirse en el camino del Señor. Pero segundo, que como iglesia, es decir, como una iglesia ministerial, podamos construir una estructura en la que se les dé el espacio a los niños para que crezcan, para que sean validados, para que sean tenidos en cuenta, pero entonces tenemos que como iglesia crear la estructura, llámese ministerio infantil, llámese ministerio destinado a los niños, como quieran que llamemos el ministerio, pero que los niños tengan un espacio propio y un espacio importante dentro de la iglesia. Así ellos se van a dar cuenta que desde casa los validan y son importantes, y que en la iglesia, por parte de todos, los validamos y son importantes, y que en la iglesia el pastor los saluda, la pastora los saluda, el pastor Mario los saluda, y que para todos los niños son importantes. Entonces, así se
se les va creando esa identidad de que somos importantes, somos validados y tenemos un lugar valioso dentro de la comunidad. Yo creo que esa pregunta nos invita a reflexionar acerca de qué importancia nosotros le damos a los niños dentro de la iglesia. Y me parece que este culto dirigido por ustedes es un principio de realmente darles la importancia que ustedes como niños se merecen, de la importancia de involucrarlos, la importancia de que ellos también son iglesia. Por eso nosotros debemos tener cuidado, o debemos analizar, debemos pensar si realmente nosotros vemos a los niños como parte de la iglesia. Como decía Mauro, no como el futuro, sino como el presente, como el ahora. Y también la importancia que nosotros también le podemos dar a los niños es aceptar de pronto cuando un niño se acerca a hablarnos y ponerle cuidado a lo que el niño nos quiere decir, porque siempre tiene algo bueno, productivo para decirnos, provechoso para nuestras vidas. Bueno, si me permiten ustedes, quisiera hacer una pregunta a toda la iglesia. ¿Para ustedes los niños son importantes? ¿Queremos niños cristianos? Respondo la pregunta. Seamos ejemplo de cristianismo desde casa y en todos nuestros escenarios. Nuestro siguiente bloque es Siendo Ejemplo. ¿Cómo puede un adulto mostrar el carácter de Jesús a un niño? Bueno, muchos de nosotros crecimos en el escenario con la frase, porque soy su mamá y punto, porque soy su papá y punto. Y me parece que esa frase a través de los años ha perdido validez, porque las nuevas generaciones no están tan ocupadas en los títulos como sí en el actuar. Y a mí me parece que es importante que nosotros los adultos entremos en esa conciencia para ser ejemplo coherente, como le dije ahorita en la anterior respuesta, siendo ejemplo en casa. Y me parece que algo que realmente determina el poder ser ejemplo es, como padres, como adultos, tener la capacidad de pedirles perdón a ustedes cuando fallamos, cuando erramos. Pedir perdón. Bueno, ayer hablábamos con un joven que nos hacía varias preguntas y creo que es pertinente lo que él nos preguntaba, nos puso a analizar nosotros cómo vemos a los jóvenes y cómo le transmitimos el mensaje del Señor a los jóvenes. ¿Cómo le transmitimos el carácter de Cristo a los niños? Nosotros pidiendo, o más bien queriendo tener el carácter de Cristo en nosotros. ¿Y cómo es el carácter de Cristo en nosotros? Nosotros teniendo amor para con los niños como Cristo lo tiene por nosotros, teniendo empatía con los niños como Cristo lo tiene por nosotros, teniendo paciencia con los niños como Cristo lo tiene por nosotros, darle oportunidad a los niños como Cristo nos da oportunidad a nosotros. Uno no sabe si contestar primero es mejor o contestar de últimas. Uno dice, no, pues contestar de últimas para que lo dejen pensar a uno bien. Pero cuando uno ya va a contestar, ya han dicho todo. Entonces, una breve historia para contestar a su pregunta. Cuando mi hija mayor, que ya ha venido aquí a la iglesia tal vez 2 veces, tenía por ahí 4 años, yo estaba haciendo unos trabajos y unos arreglos en casa. Yo por ahí hice algo de carpintería y pues fregando ahí con cosas. Entonces un día estaba haciendo un trabajito, una cosita en casa. Entonces yo le pedí a mi hija que me hiciera algo. Pero no me lo hizo como yo lo sabía hacer. Y yo me molesté. Y yo en ese momento
como que traté de alzarle la voz a mi hija, por lo que no lo había hecho como yo lo hice. Pero después yo me quedé pensando y dije, pero es que es una niña, tiene 4 años, yo soy un adulto y no puedo esperar que ella haga las cosas como yo las hago. Y desde ese momento me analicé y dije, yo algunas veces soy muy estricto y muy rígido en algunas cosas. Si mantengo ese carácter de rigidez y ese carácter tan estricto con mis hijas, las voy a afectar. Las voy a afectar porque ellas no pueden actuar como si fueran adultas. Entonces, ¿cómo les puedo dar ejemplo? Primero, comprendiendo cómo son los niños, que los niños son niños que están en un proceso de aprendizaje, que los niños son niños que están en un proceso en el que van aprendiendo cosas de una y de otra manera y que unas cosas las aprenden más fácil, otras no. Y que los niños tienen tanta genialidad que de esa misma genialidad a veces se equivocan, otras veces no. Entonces uno debe tener la flexibilidad y la comprensión como adulto y como papá para entender cómo son los niños y asimismo uno ser flexible. Ser flexible no significa perder la autoridad, ser flexible no significa que entonces uno ya no les dice nada, no. Ser flexible es comprender cómo son para saber orientarlos, saber enseñarlos y saber guiarlos. Y cuando los niños ven que uno, digamos, aunque ellos no puedan explicar eso con palabras, ellos van a ver que uno se adapta a ellos, los comprende y los entiende, entonces uno está siendo ahí ejemplo para los niños porque uno les está mostrando una conducta y una forma de ser para ayudarlos a crecer como seres humanos. Amén. ¿Qué cosas pequeñas pueden hacer los adultos que marcan una gran diferencia en los niños? Bueno, les voy a decir por experiencia. 2 cosas, solamente 2 cosas. Una, enseñarles a pensar a los niños. Ustedes dirán, ¿y cómo se enseña a pensar a los niños? Es una forma muy sencilla. Es preguntándoles a los niños y dejando que los niños pregunten. Cuando uno deja que los niños pregunten, uno está validando sus interrogantes. Uno está dándole importancia a sus interrogantes. Pero también uno les va formulando preguntas. Claro, yo como adulto no puedo hacerles preguntas de teología a un niño como ellos, en los que tienen que explicar largas cosas, no, sino preguntas sencillas, preguntas fáciles. Y cuando el niño aprende a que se le escuchan sus preguntas, pero que también se le formulan preguntas sencillas, el niño va aprendiendo a pensar. ¿Y a quién no le gustaría tener un hijo, una hija que aprenda a pensar las cosas con seriedad y que aprenda a decidir con seriedad en la vida? Es una de las cosas más valiosas que hay para el ser humano, enseñar a pensar a los hijos. Y 2, que qué cosas se pueden hacer por los niños. No nos olvidemos de llevarle la chocolatinita, el dulce, el paquetico de papas. Yo cuando les llevaba a mis hijas, yo les llamaba, cuando mis hijas me veían llegar a veces de trabajo, entonces yo les llevaba un talego y se lo mostraba y mis hijas salían corriendo y decían, mi papá nos trajo cochita, nos trajo cochita, nos trajo cochita, porque para ellas el gala, ¿cómo se llaman los ponquecitos esos pequeñitos? Los cubios. El ponquito, esas cositas. Entonces ellas se ponían felices. Y yo les pregunto hoy, después de 40 años, porque ya mi hija mayor tiene 40 años, y ahí se recordamos esas cosas con un aprecio, entonces esos detalles. Estaba recordando la infancia de mis hijos, que ya tienen 32 y 29 años, y
estaba precisamente haciendo retrospectiva y unos pequeños detalles que tuve con ellos para que ellos sintieran que su mamita siempre iba a estar ahí presente. Tuve la oportunidad de estar en casa, entonces yo tenía la oportunidad de llevarlos al colegio y de traerlos del colegio. Entonces les tenía su almuercito temprano y cosas pequeñitas, ¿no? Que marcan a los niños. Como mamá, uno puede marcar su vida para siempre. Yo les mantenía su ropita súper arreglada y ellos se acostumbraron a actuar y a vivir de esa manera. En el ámbito espiritual, semanalmente hacíamos el altar familiar con mis hijos y desde hasta los 14 años que me dijeron, nosotros ya lo vamos a hacer solos, pero todos los días leíamos la Biblia, orábamos y cantábamos con mis 2 niños. Y cuando hacíamos el altar familiar, le dábamos la oportunidad que nos dijeran nuestros errores. ¿Qué cosas nosotros hacíamos que no les gustaban para poderles pedir perdón? Manejábamos esa dinámica. Pienso que cosas pequeñas, permitirles equivocarse, permitirles errar. Y a veces en ocasiones como padres somos demasiado exigentes ante los errores y las equivocaciones de nuestros hijos y como que dejamos de lado que pues nosotros también nos equivocamos y erramos. Eso es algo pequeño, pero es algo que los valida como seres humanos, permitirles ese escenario donde ellos cometan errores. Eso diría. Gracias. La última pregunta es, ¿qué pasa cuando nos reflejamos a Jesús frente a ellos? Cuando no reflejamos a Jesús frente a ellos, no podemos exigirles que sean como Jesús si yo no lo soy, si yo no reflejo a Jesús en ellos, ante ellos. Y después no les puedo ni exigir ni reclamar nada porque, por lo menos en mi caso, mis hijos ya no caminan con Dios en el sentido tal como eclesiástico. Ellos creen en Dios desde su punto de vista, pero si algo yo tengo tranquilidad como mamá es que yo les di ejemplo de una mujer consagrada a Jesús y eso es lo que me da mi tranquilidad en ese sentido, valga la redundancia, que a su tiempo el Señor les mostrará a ellos el verdadero camino. Mire, cuando nosotros como padres no les mostramos a nuestros hijos a Jesús en nuestra vida, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de el trato cotidiano, tristemente estamos exponiendo a nuestros hijos a que en la medida en que son adolescentes, son jóvenes y son adultos, crezcan creyendo cualquier cosa, cualquier vanidad y que estén expuestos a perderse en cualquier circunstancia del mundo. Y por lo tanto, esta gran pregunta, porque es una gran pregunta, creo que nos exige a todos nosotros como adultos y especialmente a nosotros que somos padres, a entender que el mejor sermón y la mejor enseñanza que como padres podemos darle a nuestros hijos es mostrar a Cristo en nuestras vidas. Y cuando mostramos a Cristo en nuestras vidas, ellos por sí solos van a decir, vale la pena tener el ejemplo de un padre o de una madre como esta, que me mostró
a Jesús en todos los actos de la vida. Y si queremos una iglesia fortalecida, una iglesia fuerte, nuestra responsabilidad es como padres mostrarles a Jesús. Y si queremos una sociedad diferente, y si queremos un país diferente, la primera y gran responsabilidad de cada uno de nosotros como padres y como adultos es que desde casa podamos mostrar la imagen de Jesucristo y las enseñanzas de Jesucristo en nuestra vida, y así tendremos hombres y mujeres de bien en el tiempo cercano y en el futuro, y hombres y mujeres cristianas. Siguiendo la línea de pensamiento y entendiendo exactamente que es una gran pregunta, recordaba el texto bíblico que muchos de nosotros lo sabemos: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Me parece que la tragedia a la que nos enfrentamos, si no lo hacemos de manera coherente, ser un reflejo de Cristo, la tragedia es que los hijos, los niños, no van a tener un referente. Me explico. Cuando yo hago alguna transacción económica, me gusta ser puntual, me gusta obviamente pagar lo que debo, y yo siempre hago alarde, lo aprendí de mi mamá. Mi mamá me enseñó el valor del trabajo, el valor de la palabra y el pagar mis deudas. Eso lo aprendí de mami. Yo tengo un referente. Ya tengo 52 años y ese referente sigue vigente en mi vida. Para mí la tragedia es que nuestros niños, por dar algo que no es el reflejo de Cristo, no tengan un referente. Y la tragedia es que nosotros como padres no lo seamos. Eso me parece que es la tragedia que hoy enfrenta la Iglesia Universal. Gracias. Nuestro último bloque, llamado Reto Final, solo tiene 2 preguntas. ¿Qué reto le darían hoy a la iglesia para parecerse más a Jesús? El primero y el más sencillo, discipularse. Me parece que la iglesia debe discipularse. Saber por qué creemos en Cristo, por qué somos cristianos. Y en ese sentido, cuando somos discípulos, podemos más claramente ser un ejemplo para los niños. Y creo que la iglesia sigue todavía navegando en ese desdén respecto a lo que es el verdadero discipulado, y muchas veces la iglesia se conforma solo con asistir a un templo, mas no está comprometida con ser un verdadero discípulo. Y me parece que ese es el gran desafío que hoy enfrenta la Iglesia Universal: ser verdaderos discípulos para poder ser ejemplo. Viene a mi memoria el día de mi conversión. Creo que es fácil uno aceptar a Cristo como su Señor y Salvador en su vida. Es fácil, pero nosotros debemos llevar una vida consagrada a Él. Lo primero que yo debo hacer es, como iglesia, el reto es enamorarnos de Cristo realmente, enamorarnos de su palabra, enamorarnos de su doctrina como iglesia, para ser un referente para los niños. Y nosotros renunciar a nuestros propios deseos para agradarle a Dios. Así como iglesia, yo voy a ser un ejemplo de entrega y consagración a Dios, y voy a reflejar el carácter de Cristo. Entonces, el reto que yo les hago con mucha humildad y respeto es: démosle toda la oportunidad a Dios, dejemos todo aquello que no sirve en nuestras vidas como iglesia y hagamos como Él nos mandó, a
ser y hacer discípulos para Él, para un mundo que necesita a Cristo, para un mundo que necesita una visión diferente, una vida diferente, y que nosotros tengamos la fortaleza, la valentía de dejar todo lo que nos gusta por agradarle al Señor. Espero que no nos estemos alargando mucho en las respuestas. No sé, ¿vamos bien? Bueno, por favor, no es que no estuviera atento, pero lo que pasa es que puedo pedirle el favor que me repita la pregunta, por favor. ¿Qué reto le darían hoy a la iglesia para parecerse más a Jesús? Bueno. La insinuación de que repitiera la pregunta es porque es un reto para la iglesia, ¿verdad? O sea que nuestros niños nos están desafiando como iglesia y nos quieren ponernos un reto de cuál debe ser nuestra función. Una breve historia. A mí me gusta a veces contar historias. Una brevísima historia. Más o menos año 1964, les voy a hablar del Papa Juan XXIII, un papa que yo he admirado mucho. No tengo tiempo para explicar el por qué, pero que yo he admirado mucho. Para esa época dio un discurso allá en la Plaza de San Pedro, que se conoce como el discurso de la luna, porque cuando él salió a dar el discurso ante una multitud enorme que llenaba la Plaza de San Pedro, la luna resplandecía con todo su poder, luna llena resplandeciente. Y el Papa da un discurso no tan largo y termina diciendo estas palabras. Voy a pedirles un favor, padres, que cuando lleguen a casa, cada uno de ustedes abrace a sus hijos y que les digan, el Papa Juan XXIII les manda un abrazo especial en nombre de Dios, pero además que les den un beso a sus hijos y que les digan que el Papa Juan XXIII los ama tanto que les envía un beso en nombre de Dios. Y hoy yo pido a la iglesia que cuando lleguen a casa abracen a sus hijos. Es el reto que tenemos día a día como padres. Que abracemos a nuestros hijos, que los abracemos en nombre de Dios, que les demos un beso en nombre de Dios y que les demos una tierna caricia en nombre de Dios y que les digamos a nuestros hijos, hijos, Dios los ama mucho. Esa sería mi respuesta. Esta última pregunta es para el pastor Mauro. Pastor, ¿qué enseñanza para la iglesia deja esta entrevista? Bueno, aquí sí ya lo poncharon de primeras, así que Pastor Mauro, defiéndase. Muchas gracias. Bueno, pienso que como iglesia, y recordaba ayer precisamente esa canción que seguramente todos conocemos, Jesús no es verbo, perdón, Jesús es verbo, no la recordaba bien, con razón. Jesús es verbo, no sustantivo, y creo que tenemos frente a nosotros un reto como iglesia. Ya, pastor, por favor. ¿Quién le dijo que si sería la edad? Perdón. Es un fenómeno aquí entre pastores. Adelante, pastor. Nosotros, como Nancy hizo saber, nuestros hijos tienen 32 y 29 años. Y podríamos fácilmente caer en la trampa que eso es una tarea de los padres de los niños de ahora.
y yo entiendo que como iglesia es una responsabilidad de absolutamente todos los adultos. Reflejar a Cristo con nuestras acciones, con nuestro vivir. Yo como pastor me desmarco de esa posición para decir como hombre que cree en Cristo, debo ser ejemplo para los niños de mi comunidad y de mi familia. Para mí eso es vital. Y cuando entendemos el carácter de Cristo en su compasión, en su humildad, en su mansedumbre y el lugar que le dio a los niños, también tenemos un reto a nivel familiar, pero también un reto a nivel iglesia, comunidad de fe. Y también evidenciar esto que estamos haciendo. Para mí es importante valorar a los niños. Sin embargo, no quiero que sea solo hoy. Quiero que cada día los niños con los cuales yo tengo cercanía, contacto, diálogo, juego, lo que sea, ellos sepan que para mí ellos son importantes. Y me parece que también ese mensaje está implícito. Y claro, el reto, parecernos más a Jesús para que nuestros niños tengan referentes claros y definidos de quién es Jesús, porque nosotros vamos a ser la primera imagen que ellos tienen de Jesús. Así que vivir como Cristo, para que nuestros hijos puedan conocer a Cristo. Eso sería. Muchas gracias por todas sus respuestas y por participar de este evento especial. Nos ha dejado grandes enseñanzas. Bravo.